Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí un jueves más. El tema que vamos a tratar en el estudio de hoy es si la Biblia es suficiente para nuestra vida. Muchas veces buscamos respuestas en muchas partes, en personas, en experiencias o incluso en nosotros mismos. Pero a veces olvidamos volver a la palabra. Hace poco, algunas personas de la iglesia tuvimos la oportunidad de ir a Forum, que es un campamento de GBU, GBG y GBE, todos unidos. Allí Dios nos habló de una manera muy especial a través de la Biblia. Por eso hoy he pedido a 2 personas que nos cuenten qué les enseñó ese tiempo y cómo Dios usó su palabra para acercarlos más a Él. Espero que también al escucharlo nosotros podamos preguntarnos qué lugar tiene la Biblia en nuestra vida diaria. Pero antes me gustaría leer un versículo que resume muy bien lo que vivimos en el campamento y también resume muy bien el tema de hoy. Está en Hebreos 4:12 y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Durante ese tiempo pudimos experimentar que la palabra no solo se escucha, sino que también obra en el corazón, confronta y transforma. Y eso es justamente lo que vamos a escuchar ahora a través de las experiencias que nos van a contar. Para mí ir a Forum este año ha sido súper guay y súper increíble, y no solo porque hay montones de personas de diferentes edades, de diferentes sitios que te dan su opinión, puedes hablar con ellos, son todas conversaciones súper buenas, ¿no? Con las que se pueden crecer un montón, sino que además yo, como una persona de GD, he podido ver a un montón de mis amigos que normalmente van a GBE y normalmente no los puedo ver pues porque van a GBE Nacional y somos de distintos sitios de España. Entonces eso, poder reencontrarme con todos ellos ha sido maravilloso y súper guay. Y después también poder reencontrarme con personas y amigos que antes eran de GBE y ahora son de GBU, también es algo que me encanta del Forum, porque pues nos podemos mezclar todos y podemos aprender todos de todos. Y una de las cosas con las que más me he quedado del Forum fue de una de las predicaciones de José Enfedaque, que él dijo que nosotros como cristianos tenemos que ir con la filosofía de Dory, que es la de, pues son 2 cosas, tiene 2 partes, que es sigue nadando, ¿no? Sigue nadando, y es seguir haciendo todo el rato y seguir en Cristo, pase lo que pase, y después también tener en cuenta que una vez hacemos algo y obviamente va a haber pecado, pues una vez hay eso, una vez nosotros ya pedimos perdón, Dios ya se ha olvidado de ello, Jesús ya se olvidó, entonces no hay motivo por el que nosotros tenemos que estar sufriendo todo el rato nosotros mismos por ello. Tenemos que ser como Dory en ese sentido también, y para mí eso fue algo que realmente es una de las cosas que no se me ha olvidado, que no he necesitado tomar notas para recordarlo y que se me quedó en mi mente y que me parece súper fuerte y súper guay. Hola, ¿qué tal? Yo soy Judith, por si aún no me conoces, y bueno, me han pedido que hable sobre Forum, que fue un evento que se celebró en Benidorm, en Alicante, este puente de diciembre, y lo organizó GBU, los Grupos Bíblicos Unidos, a los cuales pertenezco, ya que soy dulos o voluntaria en los GBE, los Grupos Bíblicos Estudiantiles. Hacemos actividades, encuentros, campamentos con adolescentes de 12 a 18 años. Y bueno, precisamente mañana tenemos nuestro encuentro de diciembre, que va a ser una fiesta de Navidad, una ocasión perfecta para que los chicos puedan invitar a sus amigos y que sus amigos puedan escuchar de Jesús por primera vez. Estaremos profundizando en el verdadero significado de la Navidad a través de
de juegos y de un mensaje navideño y sobre todo de tiempo de estar juntos, de divertirnos, de pasárnoslo bien y hacer amigos. Así que si te acuerdas, pues te agradecería mucho que ores porque el Señor sea quien haga las cosas a través de nosotros y de nuestra imperfección. Bueno, sobre Forum. Es mi tercer Forum ya. Yo ya había ido a 2 Forums anteriores y el de este año tenía como lema la historia inacabada, viviendo la misión de Dios en el mundo. Y bueno, si te soy sincera, cuando me apunté a Forum ni me miré el título, ni me miré de qué iban las charlas. Yo, como ya sabía de qué iba más o menos la historia, pues me la apunté. Y la verdad es que al llegar allí no paraban de hablar del título, ¿no? La historia inacabada, la historia inacabada. Y como que al principio eso no le había dado mucha importancia. ¿Qué significa eso de la historia inacabada? Pues bien, que somos parte de una historia más grande que nosotros, que aún no se ha acabado, que aún hay mucho por hacer, que aún hay muchas personas que necesitan del Señor y que no le conocen. Y bueno, esto también me sirvió de ánimo, ¿no? Para, no sé, en cuanto a los retos que tengo en mi trabajo o en mi día a día con respecto a ser luz allí donde estoy, ¿no? Entonces, pues bueno, me hizo también saber que no estoy sola y que el Señor va adelante, que no me olvide de eso, ¿no? Teníamos varios seminarios para escoger. Yo escogí uno que se llamaba El Camino a Jesús, otro que se llamaba Mansos y Humildes y otro que se llamaba Pacificadores. Y bueno, la verdad es que me gustaron mucho los 3. El que más, el de Pacificadores, ya que iba un poco de, por ejemplo, en las redes sociales, que hay mucha gente que discute por todo, cómo hoy en día cada persona piensa que su pensamiento, su opinión es la verdad y ya está, y no hay más verdad que esa. Entonces, cómo hoy en día cuesta cada vez más debatir, siendo personas con tan distinta opinión, debatir sin terminar enfadándonos o discutiendo. Y pues bueno, fue muy guay saber que no soy la única que quiere ser una pacificadora, que quiere pues poder hablar libremente y aunque piense todo lo contrario a ti, seguir amándote, seguir queriendo tener una relación contigo. Y bueno, es que podría contar muchas cosas, pero ya me enrollaría más de lo que ya lo he hecho. Así que nada, decir que gracias al Señor por haber podido ir, porque Él proveyó de todo lo necesario, tanto los días libres en el trabajo como el dinero para pagarlo todo, los viajes, la estancia. Así que nada, contenta y todavía teniendo mucho que reflexionar y que pensar sobre lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido. Ahora vamos a tener un breve mensaje que nos va a ayudar a profundizar un poquito más en la pregunta que hemos planteado hoy, de si la Biblia es suficiente para nuestra vida. Así que voy a dar paso a Pepe, que es el que va a compartir con nosotros hoy. Y antes voy a orar por él y por este tiempo. Así que oremos. Pues sí, Padre. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí. Gracias porque tú nos cuidas y nos permites poder conectarnos aquí y poder escuchar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes en este momento, que abras nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Ayúdanos a estar atentos y dispuestos. También usa a Pepe en este tiempo con el mensaje que tú has puesto en su corazón. Amén. Muchísimas gracias, María, por este tiempo y por la oportunidad que también nos has dado de conocer un poquito acerca de lo que fue Forum y también de lo que significó para algunos de sus asistentes. Acabamos de terminar la tercera característica de las Escrituras dentro de la doctrina de la palabra de Dios. Primero vimos la autoridad de las Escrituras, luego la claridad de las Escrituras, en tercer lugar la necesidad de las Escrituras y ahora, ya en cuarto y último lugar, vamos a ver la suficiencia de las Escrituras. Respondiendo a la pregunta, ¿es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? ¿Es la Biblia suficiente para que por medio de ella podamos también, y con la dirección del Espíritu Santo, nuestra vida se siga transformando?
y poder caminar de esa manera más cerca de Jesús? Y es una buena pregunta y tiene mucho sentido contestarla, porque nos afecta directamente a nuestra vida y también nos afecta a dónde buscamos dirección para nuestra vida. Muchas veces podemos llegar a pensar que la Biblia está bien, que es interesante o profundo lo que nos dice, o incluso que puede tener razón, pero de alguna manera buscamos otras opciones o simplemente no la tenemos presente en nuestro día a día. Y para ayudarnos a entender lo que queremos decir, vamos a empezar planteando una definición de suficiencia de las Escrituras. Y la vamos a tomar del libro de Teología Sistemática de Grudem, que dice lo siguiente: la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Y vamos a ver ahora, entre la sesión de hoy y las próximas sesiones, de alguna manera a justificar, a entender esta definición. En esta definición se hace énfasis en que únicamente en la Biblia es donde debemos de buscar las palabras de Dios para nosotros. También nos recuerda que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia es suficiente para nosotros y que debemos alegrarnos en la revelación única que nos ha dado y estar contentos con ella. Estar agradecidos a Dios de que en su palabra encontramos todo lo necesario, lo suficiente para poder caminar en su voluntad. Y claro, la pregunta que nos surge o que nos debería surgir es que ¿es cierto que la Biblia misma afirma esto? Y esta realidad podemos encontrarla, por ejemplo, en diferentes versículos de la palabra. Y uno de ellos es en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 15. Te animo a que lo puedas buscar en tu Biblia y poderlo leer conmigo también. Buscamos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Y empieza así: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el contexto de estos versículos muestra que el término las sagradas escrituras está haciendo referencia a las palabras escritas de la Biblia. Si seguimos leyendo en el versículo 16, podemos verlo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es una indicación de que las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son todas las palabras de Dios que necesitamos a fin de ser salvos, de poder conocerle, de poder saber quién es Dios, de poder saber cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra condición como seres humanos y la importancia que tiene podernos reconciliar con Él a través de Cristo. Y a partir de ahí, vivir nuestro día a día de una forma que agrade a Dios y que seamos de bendición también para otros. El cómo esa relación vertical con Dios se manifiesta, se transforma
en nuestra relación horizontal unos con otros y de cómo llevarlo a cabo. Y esto lo podemos ver también en otros pasajes bíblicos que hablan de las palabras, eh, de lo que nos dice la Biblia como los medios que Dios usa para llevarnos, por ejemplo, a la salvación, y que nos indica también cómo vivir en Él esa salvación. Por ejemplo, en Santiago 1:18, y te animo a que puedas buscarlo conmigo y podamos leerlo. Vamos a la carta de Santiago y capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y vamos ahora a primera de Pedro 1:23. Y allí leemos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí vemos en estos pasajes cómo esa realidad nos la transmite la propia palabra de Dios, cómo la propia palabra es la que nos puede llevar a la salvación, a conocerle y a vivir en él. No sé si te viene a la cabeza algún otro pasaje que nos indiquen que la Biblia es suficiente para equiparnos y para vivir la vida cristiana. Seguramente te viene a la mente el propio versículo 16 de 2 Timoteo que acabo de leer y el 17, que es la continuación. Vámonos a segunda de Timoteo de nuevo, capítulo 3, y vamos a leer versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí es la importancia de conocer, seamos hombres, seamos mujeres, primero a Jesús. Y a partir de ahí, Él nos equipa para toda buena obra. Y aquí Pablo indica que precisamente uno de los propósitos de la Biblia es capacitarnos, equiparnos enteramente para toda buena obra. Tenemos todos los recursos necesarios en la Biblia para poder desarrollar toda buena obra. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para ello. Trabaja nuestra actitud, desarrolla el amor y la gracia en nuestra vida para ser de bendición allí donde estamos. También en el Antiguo Testamento encontramos esta realidad y una enseñanza similar. Podemos encontrarla en el Salmo 119, versículo 1. Vamos al libro de los Salmos y vamos al Salmo 119, versículo 1, y leemos lo siguiente. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y si seguimos en el versículo 2, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, los que de todo corazón le buscan. Y estos versículos
muestran un equivalente entre la idea de buscar la voluntad de Dios y andar conforme a la ley del Señor. Los que son perfectos son los que andan en la ley del Señor. Esto implica, pues, obediencia, perdón, humildad, perdonar, amar, gracia. Y todo esto a partir de que somos transformados en Cristo Jesús. A partir de que hemos reconocido que sin Él no somos nada, que le necesitamos, que nos arrepentimos de vivir nuestra vida a nuestra manera, que le pedimos perdón y que queremos vivir en Él y para Él, por medio de la obra de Cristo Jesús y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí de nuevo, pues precisamente tenemos una indicación de que todo lo que Dios nos quiere enseñar está en su palabra. El qué significa amar, el cómo vivirlo, qué significa gracia, cómo vivirla. Y de esa manera y con otras muchas, Dios va trabajando un corazón conforme a Él mismo en nosotros. Y podríamos preguntarnos, oye, para vivir conforme al corazón de Dios, ¿qué necesitamos aparte de la Biblia? Una vez somos sus hijos y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pues nada, nada en absoluto, porque todo lo encontramos en su palabra. Y esa es la idea de estas sesiones acerca de la suficiencia de las Escrituras, el seguir profundizando, el ser conscientes de que todo lo que necesitamos para seguir creciendo, andando en santidad y cerca de Cristo, lo encontramos en su palabra. Y en las siguientes sesiones profundizaremos un poquito más en esta característica. Veremos la oportunidad de poder buscar todo lo que Dios ha dicho sobre temas en particular y encontrar respuestas a nuestras preguntas. Vamos a ver cómo la cantidad de escritura dada en cada etapa de la historia de la redención fue suficiente para el pueblo de Dios en ese momento. Y en tercer lugar, vamos a ver aplicaciones prácticas de la suficiencia de las escrituras. Y ahora, para acabar esta sesión, te animo que en las próximas semanas, hasta la siguiente sesión, te puedas aprender los 2 primeros versículos del Salmo 119. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, los que de todo corazón le buscan. Pues te deseo un final de día muy bendecido y que el Señor te guarde. Un abrazo grande. Creemos que Dios sigue hablando hoy y que no solo nos muestra lo que Él hace en otros, sino también lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Gracias por haber estado en el estudio, por haber escuchado y haber apartado un tiempo. Espero que todo lo que se ha compartido nos anime a volver a la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar a Dios y que podamos reflexionar esta semana en la pregunta que os dejaba de si la Biblia es suficiente para nuestra vida. Bueno, que el Señor os bendiga.